donde hemos tenido la oportunidad de alabar y glorificar también el nombre del Señor, donde también hemos tenido la oportunidad de poder sentir la presencia del Señor, pero sobre todo hemos visto en esta semana cómo el Señor está haciendo una obra maravillosa en la vida de muchas personas. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que la presencia del Señor está con nosotros esta noche? Alabado sea el nombre del Señor. Pero también me da gusto ver que noche con noche amigos especiales están llegando a este lugar. Amigos que han sido invitados por la familia, hoy están aquí con nosotros. ¿Cuánto le damos la bienvenida con un fuerte amén? Alabado sea el nombre del Señor. Del libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran feroces en gran manera, que tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Palabra del Señor. Esa noche vamos a orar así como estamos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. En esta noche tan especial hemos tenido la oportunidad de poder alabar tu nombre a través de las alabanzas. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar en los cantos que se han entonado. Pero esta noche hemos abierto tu palabra porque queremos, Padre, que nos hagas reflexionar, que nos hagas entender que esa noche, esa joven, Padre, que no sabe qué hacer con su vida, esa noche elija para el reino de los cielos. Ese joven, Padre, que viene por primera vez, que pueda sentir las palabras del poder del Espíritu Santo en su corazón. Ese miembro de iglesia que se ha sentido desanimado, que puede encontrar fortaleza en tu palabra. A ese amigo que nos escucha, abrázalo desde donde quiera que ellos estén, pero hoy habla a través de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, quien para usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Aquella noche en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, a partir de los versículos 23 en adelante, Jesús había estado entonces en el mar de Galilea. Y durante toda esa noche en el mar de Galilea, una tempestad tan grande se había levantado que entonces nuestro Señor Jesucristo había mandado a calmar las aguas y los vientos de esa gran tempestad. Y entonces en la mañana muy temprano ellos estaban llegando a la orilla de la tierra de los Gadarenos. Y cuando Jesús entonces esa mañana estaba llegando con sus discípulos, estaba llegando allí con su embarcación, habían llegado a la orilla de la tierra de los Gadarenos. Y es que nuestro Señor Jesucristo, Él siempre se está dirigiendo a los lugares más difíciles. Él siempre se está dirigiendo a los lugares más remotos. Él siempre está dirigiéndose a los lugares más distantes. Él siempre está yendo a los lugares más desérticos, o Él está también dirigiéndose a los lugares más poblados. Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo siempre se está dirigiendo donde hay un hijo, donde hay una hija que está entonces desesperado. Él siempre va a estar allí donde hay una persona que no sabe qué hacer con su vida. Él siempre va a estar allí cuando aparentemente todo está perdido. Él aparece allí en su vida para prestar entonces pronto auxilio en las tribulaciones. Pero a veces nos asalta el pensamiento de que Dios se ha olvidado de nosotros. Hemos llegado a pensar, hemos llegado a creer que Dios ya no nos ama por la vida que estamos llevando.
Hemos llegado a creer que el Señor se ha olvidado de nosotros porque pareciera que el Señor entonces ya no está respondiendo. Y a veces llegamos a decir entonces que el Señor nos dio la espalda. Y puede ser que esos sentimientos estén en tus pensamientos. Puede ser que en esta vida hasta los mejores amigos te abandonen. Puede ser que hasta las personas más queridas que tú tanto amabas de pronto te traicionen. Las personas que tú tanto amabas de pronto te dejen. Pero hay una promesa que yo encuentro en la palabra del Señor. En el libro de Génesis capítulo 28, versículo 15, la palabra del Señor dice: yo nunca te dejaré, iré contigo hasta el lugar más distante de donde, más distante entonces de la tierra. Fue por eso que en aquella ocasión nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al texto bíblico que acabamos de leer, la Biblia menciona que entonces el Maestro atravesó el mar de Galilea y llegó entonces a la otra orilla. Él llegó esa mañana, llegó entonces a la tierra de los Gadarenos. Y saben, Él llegó a ese lugar porque en ese lugar estaban allí dos hijos que estaban desesperados. En ese lugar estaban dos hijos que vivían una vida triste. En ese lugar habían dos hijos que estaban lastimándose, que estaban hiriéndose. Habían dos hijos que habían sido aislados por su propia familia, viviendo una vida entonces triste. Y el texto bíblico del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28, dice que estos dos hombres eran dos hombres que estaban entonces endemoniados. Y un endemoniado es una persona completamente dominada por el enemigo de Dios. Lo más interesante que yo puedo encontrar en la Biblia es que hay dos tipos de personas que son controladas por el enemigo de Dios. Hay dos tipos de personas que son entonces endemoniadas. Hay dos tipos de personas que son entonces poseídas. Y nosotros a veces llegamos a entender y llegamos entonces a creer que un endemoniado es aquel que grita. Llegamos a creer que un endemoniado es aquel que cae al suelo, es aquel entonces que hace escándalo. Pero hay mucha gente, mi amigo, que está siendo poseída por el enemigo y que esa gente no hace escándalo, esa gente no cae, esa gente no grita, esa gente no llora. Pero aquellas personas entonces que caen al suelo, que tienen entonces manifestaciones exteriores, además de ser dominadas entonces por el enemigo, son personas que son débiles física, personas que son débiles mental y son personas que son débiles emocionalmente. Pero aquellas personas que son fuertes pueden ser también dominadas por el enemigo y nunca manifestarlo entonces hacia el exterior. Por eso nosotros en la Biblia encontramos un texto bíblico bien claro cuando Jesús afirma lo siguiente. Mira lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 30. El texto bíblico dice: el que no es conmigo, ¿qué cosa es? Contra mí es. Cuando Jesús entonces, Él estaba mencionando este pasaje bíblico, Él estaba diciendo que solamente existe un terreno para poder salir del territorio del enemigo. Y para poder salir entonces de las garras del enemigo, para poder salir de ese territorio, de esa posesión, la única salida entonces es nuestro Señor Jesucristo. Porque el texto bíblico dice: el que no está conmigo, ¿qué cosa hace? Contra mí entonces es. Y hay personas que han llegado a pensar
que en la vida espiritual existen tres grupos de personas. Hay personas que han dicho, el primer grupo de personas son aquellas personas que están con Cristo. El segundo grupo de personas es aquellos que están entonces de parte del enemigo. Y el tercer grupo de personas está diciendo, yo no estoy con Cristo ni estoy con el enemigo, yo estoy entonces en terreno neutro. Y sabe, mi amigo, en la vida espiritual no existen tres terrenos. Cuando una persona está diciendo, voy a pensar si me entrego al Señor, esa persona no está en terreno neutro. Porque en la vida espiritual solamente existen dos terrenos. O estás con Cristo, o estás con ¿quién? O estás entonces con el diablo. Cuando yo visito entonces a una persona para que entregue su vida, cuando esa persona dice, voy a pensarlo si me decido o no, voy a pensar entonces si me entrego a Él, voy a pensar si me rindo. Ese tipo de respuesta, ese tipo de actitud ya es una decisión en contra de Cristo. Es una decisión que está diciendo, yo prefiero seguir con el enemigo que seguir entonces al Señor Jesucristo. ¿Le sirves a Dios o le sirves al diablo? ¿Es Dios quien reina en tu casa o es Satanás quien reina en tu hogar? ¿Es a Dios quien le entregas tus hijos o es al diablo que le entregas a tus hijos? Pero solamente hay dos caminos, y un camino ya nosotros andamos. Y saben, mi amigo, es una verdad dolorosa, es una verdad terrible, pero es una verdad bíblica que muchas veces a nosotros nos es difícil aceptarle. Y saben, mi amigo, la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando descendió entonces de esa embarcación, la palabra del Señor dice que Él se dirigió donde estaban estos dos endemoniados. El texto bíblico menciona que estos dos endemoniados vivían entonces allá en los sepulcros. La pregunta de esta noche es, ¿quiénes son los que viven en los sepulcros? En esos tiempos bíblicos, ¿quiénes son los que habitan en los sepulcros? Los que habitan en esos sepulcros son aquellas personas entonces que descansaban, que morían, entonces llevaban al sepulcro, llevaban entonces allí los cadáveres. Y de acuerdo al texto bíblico, dice la palabra del Señor que esos dos endemoniados vivían entonces en los sepulcros. Lo que el texto bíblico quiere decir es que aquellos que no toman entonces la decisión de seguir a Jesús, aquellos que no se comprometen con Cristo de manera natural, están en las manos del enemigo. Y cuando tú no te comprometes con Cristo, cuando tú no tomas una decisión, estás en las manos del enemigo. Y cuando una persona está en las manos del enemigo, la Biblia dice que esas personas entonces están muertas. Porque la palabra del Señor dice, al hombre le pareciera que el camino que anda, pareciera que es camino de bien, pero finalmente es camino de ¿qué? Es camino de muerte. Pueden respirar, pueden andar, pueden trabajar, pueden estudiar, pueden correr, pueden comprar, pueden vender, pero están muertos. Son personas que no tienen vida. Porque la vida para Jesús no es simplemente respirar. La vida para Jesús no es solamente saltar. La vida para Jesús no es solamente correr de aquí para allá. La vida para Jesús es otra cosa. El mismo Jesús escribió en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Él estuvo en esta tierra, Él dijo precisamente qué cosa es la vida. Y el Señor entonces declaró, yo soy el camino, la verdad y qué cosa, y la vida. Mi amigo, esta noche quiero decirte que Jesús es la vida. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida.
Y solamente aquellos que están en comunión con Jesús, solamente aquellos que aceptan a Jesús, están realmente vivos. Pero todos aquellos que no quieren comprometerse con Jesús de manera natural, son personas que están muertos, aunque estén respirando, aunque estén caminando, están muertos, porque la vida para ellos entonces no es vida. Y una vida sin Cristo es un infierno. Una vida sin Cristo es una confusión. Una vida sin Cristo es un pozo sin fondo. Una vida sin Cristo entonces es un túnel sin salida. Un día me encontré una persona y me dice: pastor, prefiero morir porque la vida no es vida. Y efectivamente ella estaba en lo correcto, porque una vida sin Cristo entonces no es vida. Por eso esta noche y durante esta semana tienes que comenzar a levantar las manos al cielo. Tienes que comenzar a agradecer a Dios, porque su palabra ha llegado entonces a tu vida como el pan de vida, mi hermano. ¿Cuántos creen esta noche que Jesús llegó a nuestra vida como el pan de vida? Amén. ¿Saben, mi amigo? El otro día, mientras yo navegaba en las redes sociales, me encontré a una persona de esa estatura. Y esa persona de esa estatura la colocan en grandes escenarios, en grandes estadios, en grandes teatros, para que él entonces tenga que dar palabras a las personas. Pero cuando yo miré esa persona, la colocan en una mesa y esa persona comienza a hablar al público, pero es una persona que no tiene brazos, es una persona que no tiene piernas, es una persona que a pesar de que no tiene brazos, de que no tiene manos, es una persona que un día llegó a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo llegó a la vida de él, él entonces lo aceptó como su Salvador. Y a partir de ese momento, él vive feliz. Es una persona que también se pudo casar con una esposa. Es una persona que ahora tiene a un niño. A pesar de que no tiene brazos, a pesar de que no tiene piernas, es una persona que canta, es una persona que pinta con la boca. Y cada vez que se para en un escenario, es una persona que transmite optimismo, es una persona que transmite pensamiento positivo, es una persona que da palabras de ánimo y es una persona que da valor a otras personas. Y mucha gente cuando lo mira, la gente entonces se admira de este hombre llamado Nick Gir. Y la gente dice: ¿cómo este hombre que no tiene brazos, que no tiene piernas, es tan optimista? Y esa persona es tan optimista porque es una persona que simplemente vive la vida de verdad. Porque esta persona está en comunión con la palabra vida, y la palabra vida es Cristo Jesús. Pero por otro lado, conozco a personas, a jóvenes, adultos, ancianos, que tienen dinero, que tienen brazos, que tienen piernas, que tienen salud, que tienen una familia, que lo tienen todo, y dicen: esta vida no es vida. ¿Sabes por qué? Porque no están con Cristo. Y cuando tú, mi amigo, entonces no estás con Cristo, todo lo que tú tengas no va a tener entonces sentido. Tú puedes disfrutar de este mundo, pero cuando se apagan las luces, cuando todo el mundo se va, te quedas vacío. Te encierras en el cuarto, escuchas música, le cortas a la música y te quedas vacío por dentro. Pero cuando tú estás con Cristo, las cosas, aunque sean tan insignificantes, con Cristo cobran sentido. ¿Cuántos lo creen así esta noche? Por eso es que la palabra de Dios dice que estos dos endemoniados
vivían entonces en los sepulcros, porque esas personas entonces estaban muertos aunque estuvieran vivos. Yo recuerdo perfectamente, le dije a Magnolia: quiero que invites a tu esposo para la campaña que voy a tener en la iglesia de San Pedro, en el estado de Chiapas. Eran 15 hermanos que llegaban a esa iglesia. Y le dije: Magnolia, invita a tu esposo. Y yo prediqué el domingo, lunes, martes, y no llegó él. El miércoles llegué a su casa temprano y le dije: oye, mi amigo, te invito a que asistas a la campaña. Es una persona que anteriormente he ido a orar por ella, porque se está muriendo de una enfermedad que los doctores ni siquiera saben qué es lo que tiene. Y me dice: pastor, voy a ir un día, pero ahora yo no voy a ir. Y durante esa semana que yo prediqué, ningún día entonces él apareció en ese lugar, en esa semana de evangelismo. Y durante esa semana le dije a los hermanos: vamos a orar por el esposo de Magnolia que no quiere venir. Vamos a orar para que Dios haga algo en su vida. Y nosotros oramos todas las noches en bando de oración. Recuerdo que el sábado tomé una motocicleta que tenía para ir a los bautismos en una cascada. Y de pronto, cuando yo estoy pasando por la casa de ellos, hablé para ver si alguien estaba allí. Nadie estaba. Y de pronto yo voy avanzando con la motocicleta, y más adelante me encuentro a Magnolia, que va con su esposo, va con sus hijos, y me dicen: pastor, deténganse. Y yo entonces me tuve que detener en ese momento. Y Magnolia me dice: pastor, este viernes en la noche pasó algo en la casa de mi esposo. En la madrugada mi esposo comenzó a temblar. Mi esposo comenzó a llorar encerrado allí en casa. Mi esposo llegó a sentir un vacío en su corazón, y él se puso a reflexionar, él se puso a meditar, y él dijo: yo tengo que entregar mi vida, porque esta vida sin Cristo no es vida. Y saben, hermanos, esa linda familia llegó a la cascada para ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta persona tuvo entonces que arrodillarse. Esta persona tuvo que confesar delante de Jesús que el único que puede llenar el vacío se llama Cristo Jesús, que es el pan de vida. La palabra del Señor dice que entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba dirigiéndose a los sepulcros donde estaban entonces los endemoniados, la palabra del Señor dice que estos endemoniados entonces corrieron hacia donde estaba Jesús. Y estos endemoniados eran personas que estaban con grilletes, eran personas que estaban con cadenas, eran personas que vivían entonces lastimándose. Pero la Biblia dice que cuando llegaron, se arrodillaron entonces ante Jesús. Y cuando llegaron ante Jesús, estas personas ni siquiera llegaron para pedirle ayuda, ni siquiera llegaron para pedirle socorro, ni siquiera llegaron para hacer una cosa. La Biblia dice que cuando llegaron entonces para agredirlo, llegaron entonces para insultarlo. Y dice el Evangelio de San Mateo 8, versículo 29, dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de quién? Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor: has venido acá para atormentarnos. ¿Antes de qué? Antes entonces de tiempo. Estos endemoniados habían entonces llegado ante Jesús para decirle: no queremos nada contigo, no queremos nada con Dios, vete. Y comenzaban entonces a insultarlo, buscaban la manera de agredirlo. El otro día una señora me contaba: pastor, mi esposo no quiere saber nada de la palabra de Dios. Todas las personas
personas que van a visitarlo los corre, los insulta, los lastima, le tira agua para que se vayan. Y yo le dije, ¿y yo qué puedo hacer por él si no quiere nada con la palabra de Dios? Pastor, usted va a estar en esa campaña esta semana. Pastor, por favor, ¿por qué no le dicen los líderes de iglesia que saquen una bocina y la pongan enfrente, en dirección a mi casa? ¿Y para qué? Para que mi esposo escuche la palabra de Dios. Y yo le dije, está bien, vamos a sacar la bocina. Y los hermanos entonces sacaron la bocina en dirección a su casa. Yo prediqué el domingo, yo prediqué entonces el lunes. Y entonces la esposa me dice, pastor, ¿qué cree? El lunes que yo llegué entonces, antes de que terminara el sermón, me adelanté para ir a casa. Y en las escondidas me di cuenta que mi esposo estaba en la puerta principal de mi casa con una silla, escuchando entonces el mensaje. Pastor, vuelva usted a colocar todas las noches esa bocina. Y todas las noches, hermanos, la bocina la colocaban. Y esa noche cuando llegó su esposa a la casa de él, el esposo está entonces en su silla y está entonces arrodillado. Y entonces le dice a su esposa que le pida perdón a la persona que le ha insultado, a la persona que ha lastimado, a la persona que ha corrido. Y le dice, mi amor, yo no sé cómo pusieron esa bocina de la iglesia, pero esa bocina llega directamente hacia mí. Y durante esta semana Dios ha obrado de manera maravillosa. Y le dice a su esposa, mi amor, este sábado yo quiero ser bautizado. Y mientras yo estaba en esa campaña, ese hombre que no quería nada con la palabra de Dios, ese hombre que tenía un entonces fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi hermano. Hay personas hoy en día que no quieren nada con Dios. Hay personas hoy en día que rechazan la presencia del Señor. Hay personas hoy en día que tú los invitas a que tomen una decisión. Hay personas que tú les invitas, deja esa mala vida que tú llevas, deja ese malo camino, y no quieren nada. Porque ellos creen que están bien, pero por dentro son personas que guardan algo, que no lo pueden sacar, que no lo pueden contar. Son personas que viven sufriendo. En el fondo, esa persona que no quiere nada con Jesús son personas que necesitan tanto a Jesús como ninguna otra persona. Y la Biblia dice que estos dos endemoniados salieron entonces gritando contra el Señor Jesús. Y yo no sé con qué intención tú has estado llegando noche con noche a este lugar. Yo no sé si el interés que tú tienes es de conocer la palabra de Dios. Yo no sé si esta noche has venido con el interés de aprender de Jesús. Yo no sé si esta noche le estaré hablando a alguien que ha tomado la Biblia solamente por curiosidad, o ha tomado la Biblia solamente para analizarla, para usarla con un espíritu de contradicción. La verdad, mi amigo, es que tú esta noche te estás encontrando con la palabra de verdad. La verdad es que esta noche has venido a este lugar porque este lugar es el único que te va a conducir a la vida eterna. ¿Y cuántos lo creen así? Esos dos endemoniados enfrente de Jesús eran dos personas que estaban con miedo. Pero estas dos personas verdaderamente no eran ellos quienes estaban hablando. La Biblia dice que los que estaban hablando, en vez de ellos, eran los espíritus de demonio que ellos entonces tenían. Porque detrás de esos gritos, detrás de esos insultos que las personas entonces muchas veces hacen en contra de Cristo, verdaderamente no son ellos los que están hablando. Los que están hablando son espíritus de demonios que están dentro de esa persona. Cuando una persona no quiere nada con Dios, es porque un espíritu maligno lo tiene entonces desarrollado. Es porque un espíritu maligno entonces está detrás de esa persona. Y saben, mi amigo, la palabra del Señor dice que estas personas que estaban poseídas eran personas que desde dentro querían gritar,
querían pedir socorro, querían pedir ayuda, pero no podían por causa del enemigo que estaba siendo poseído. Hoy en día, mi amigo, hay tanta gente que ha venido a la iglesia, hay tanta gente allá afuera que quisiera gritar, hay tanta gente que quisiera decir que ya no puede más con esta vida, hay tanta gente esta noche que quisiera decirle al mundo que ya no puede con su matrimonio, que todo se está viniendo abajo, pero no puede, porque no confía en las personas, porque el enemigo los tiene allí encadenados. Mas esta noche Jesús ha llegado a la orilla de este pueblo para decirte: hijo mío, hija mía, he llegado para que tú seas libre en el nombre de Cristo Jesús. Que la palabra del Señor dice que estos espíritus inmundos le dijeron: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Jesús, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Saben por qué decían ellos eso? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, no solamente van a ser atormentados con la presencia de Él. El diablo sabe que cuando Cristo venga por segunda vez, ellos entonces van a ser atormentados. Y no solamente van a ser atormentados con la presencia de Jesús, van a ser atormentados con la salvación de los justos. No solamente van a tener la derrota completa, sino que la Biblia dice que van a ser arrojados al lago de ¿qué? Al lago de fuego y de azufre. Y entonces el diablo le dice a Jesús: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Nuestro tiempo todavía no ha llegado, no es nuestro momento. Saben, mi amigo, esta noche quiero decirte que el diablo conoce su fin. El diablo sabe perfectamente que está condenado. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús, joven que estás aquí, que no sabes qué hacer, joven, te digo, tienes que ser optimista. No hay vicio que tú no puedas vencer al lado de Cristo Jesús. No hay hábito que tú no puedas dejar al lado de Cristo Jesús. No hay decisión que tú no puedas tomar en favor de Cristo. Porque el diablo está derrotado. El diablo pudo haberte dominado. El diablo pudo haber destruido tu familia. Pero Él, esa noche, Él está derrotado. Tienes que convencerte entonces de eso. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Es que, mi amigo, la presencia de Cristo Jesús entonces atormenta a las personas. Atormenta, porque cuando tú no quieres entregar tu vida a Cristo, no puedes continuar viviendo una vida erróneamente como hasta este momento. Cuando tú no te quieres comprometer con Cristo, la presencia de Cristo te va a atormentar como una persecución diaria, de mañana, de noche, en el trabajo, en el campo. La presencia de Dios va a ir contigo diciéndote: hijo mío, es hora, llegó el momento. Hay muchas personas aquí que la presencia de Dios día y noche los está atormentando. Y ellos saben precisamente que tienen que tomar una decisión. Y a veces, mi amigo, la voz de Dios está siempre incomodando. A veces la voz de Dios está tocando tu corazón. A veces la voz de Dios está golpeando la puerta de tu corazón. Por eso es que la presencia de Jesús atormenta. Y la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, 30 al 32, que entonces aquellas personas fueron entonces libres en el nombre de Cristo. Mi amigo, el texto bíblico dice que pasaba en ese lugar un hato de cerdo. Jesús, permítenos que vayamos al hato de cerdos que está a la orilla de ese mar. Y Jesús le dijo: salgan, dio la orden. Y los espíritus malignos entonces se introdujeron en esos animales, en esos cerdos. Y la Biblia dice que esos cerdos corrieron con los espíritus inmundos a un despeñadero abajo. Y cuando llegaron al despeñadero abajo, entonces murieron allí. Cuando una persona es dominada por el espíritu inmundo, en realidad reacciona como un pobre animal, reacciona como un cerdo. Es una
una persona que no tiene control de su voluntad. Es una persona que no tiene control de sus pasiones. ¿Y qué es lo que hace el diablo hoy en día? El diablo está conduciendo a las personas y a los animales a despeñadero abajo. Hay hogares donde el esposo está cayendo porque Cristo entonces no está en su vida. Hay hogares donde sus hijos no quieren nada con la palabra de Dios. Hay hogares donde los hijos están cayendo porque nunca entregaron su vida a Jesús. Hay países, hay naciones que están cayendo porque sus líderes nunca entregaron su vida a Jesús. Por eso es que esta noche tú tienes que decidir a quién realmente le vas a servir. Jesús esta semana ha venido aquí. Jesús esta semana ha ido a tu casa, te ha ido a buscar, te ha llamado. Pero esta noche Jesús te está llamando. Él está tocando en la puerta de tu corazón. Pastor, me llamó esa pobre mami en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Pastor, venga por mi hijo, por favor. Es mi único hijo que yo tengo. Y mi único hijo no quiere saber nada con la palabra de Dios. Lloro día y noche por él. Y yo fui con el líder de esa iglesia. Y cuando yo llegué a la dirección en la capital, de pronto ella me hace pasar y yo comienzo a conversar con ella y le digo: ¿dónde está su hijo? Pastor, mi hijo está encerrado allá en la recámara. Mi hijo, desde que salió del centro de recuperación por segunda vez, él está allí encerrado. Mi hijo tiene 18 años. Mi hijo es alguien que se drogaba, es alguien que se alcoholizaba, y lo he metido 2 veces en el anexo. He pagado tanto dinero por ver a mi hijo que esté estable, porque esté bien, pero no quiere. Pero la segunda vez que salió, él salió diferente. Su recámara, en sus ventanas, ha colocado algo negro para que los rayos del sol no entren. Ha colocado en su puerta que nadie puede entrar, y ha colocado algo negro para que nadie entre. Es alguien que no quiere dar a la luz del día. Es alguien que no quiere ir a convivir con los muchachos. Es alguien que no quiere ir con la iglesia. Es alguien que no quiere estar en contacto con las personas. Y yo le dije: por favor, tráigame a su hijo. Y entonces la señora entró a la recámara, abrió la puerta y le dijo: hijo mío, ven para acá. Hay alguien especialista que quiere hablar contigo, con lo que tú estás pasando, con lo que tú estás viviendo. Y entonces ella se sentó en un sillón a 3 metros de distancia. Y cuando yo lo miré, es un muchacho que aparentemente no tiene nada. Aparentemente es como los demás jóvenes. Pero cuando yo comencé a hablar la palabra de Dios, yo me dirigí con él y le dije: oye, joven, tú tienes que entregar tu vida a Jesús, porque tú eres alguien que tiene un vacío en su corazón. Tú eres alguien que tu pasado no te sigue atormentado. Joven, te digo a ti, tú eres alguien que está en las manos del enemigo, y por eso no quieres que los rayos de la luz entren a tu recámara. Y cuando yo le decía esas palabras de Jesús, ese joven me quedaba mirando con los ojos rojos. Con su mirada ese joven entonces me retaba, me desafiaba. Ese joven me quería decir algo, pero no lo hacía. Y yo le dije a ese joven: en un mes voy a tener una semana de evangelismo y quiero que vayas allá. Yo oré por él. Y en ese mes yo di la conferencia. Y en ese mes le dije al líder de iglesia: tienes que ir por la mamá, tienes que ir por el muchacho que venga en la campaña. Y ese día, esa noche de ese jueves, mientras yo estoy predicando, el Señor tocó su corazón
en la vida de ese joven. Y ese joven, mientras yo estoy predicando, es alguien que quiere llorar pero no lo hace. Pero yo lo miro en su banca donde él está sentado. Cuando terminé de predicar, me fui donde estaba él, lo alcancé y lo abracé. Oye, ven conmigo. ¿Por qué luchas solo? ¿Por qué no le permites al Señor que pelee por ti? ¿Por qué no le entregas tus cargas a Él? ¿Por qué no le dices a Él que rompas esas cadenas, esa ligadura? Me dice: pastor, hace tiempo que le pedí a Él, pero no puedo. Y un día, cuando quise cambiar, era demasiado tarde. Porque yo, a partir de ese momento, cuando quise cambiar y no podía, comencé a adorar a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Y yo comencé a beber alcohol. Comencé entonces a drogarme. Me iba debajo de un puente con varios muchachos y me drogaba. Pero pastor, ya no puedo más. Ya no aguanto más. Y me dice: pastor, ¿tú crees que Cristo me puede sanar, me puede transformar, puede liberarme de ese pasado? Y yo le dije: Cristo te puede hacer todo eso. Porque lo que para el hombre le es imposible, para Dios, ¿qué cosa es? Es posible. Bautízate el domingo. Sí, pastor, lo voy a hacer. Ese jueves estuvo allí. Ese viernes llegó allí. Y ese viernes en la noche, mientras regresaba a casa, él oró a Dios. Se encerró en su recámara, quitó eso negro que tenía y lo tiró entonces allá a la basura. Él durmió en paz. Pero a medianoche pasó algo. Alguien vino a tocar la puerta. 3 veces sonó la puerta de su casa y él no lo escuchó. Hijo mío, quiero que te busquen tus amigos. Pero él está durmiendo pesadamente. Hijo, levántate. No se levanta su hijo. Ella entonces toma una cobija y la coloca encima de ella. Y entonces, con un frío que había en ese momento, ella entonces va a abrir entonces su puerta, gira entonces la chapa, le quita el seguro. Ella va con un frío, sabiendo quién será esta hora de medianoche. Ella entonces abre la puerta, y cuando abre la puerta hacia adentro, quiere hablar y quedó con la boca abierta. Un escalofrío entró en su interior, un frío tremendo. Ella quería decirle: hijo mío, ven, hijo mío, ayúdame. Pero su hijo estaba durmiendo y ella no podía hablar. Se quedó en silencio. Ella temblaba, quería decir algo y no podía, hasta que esa persona se retiró de ese lugar. Y cuando se marchó, esa mujer comenzó a llorar. Comenzó a llorar desesperadamente. Corrió con su hijo: hijo, levántate, por favor. Mamá, ¿por qué llora? Alguien en la puerta de la casa apareció con un sombrero de paja, con una ropa sucia, con huecos en la ropa, descalzo. Y esa persona, cuando la miré, era una persona que no tenía ojos, una persona que solamente se le miraba negro el fondo. Hijo mío, ¿por qué tuve que pasar tanto dolor? ¿Por qué, hijo mío, le sirviste al diablo y no a Dios? Y mira lo que está pasando. Y él lloró y le dijo: mamá, perdóname, pero yo le voy a servir a Jesús. Cueste lo que cueste, mi vida esta noche está en la mano de Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre más poderoso que el nombre de Dios. ¿Cuánto lo creen esta noche así? Este sábado él me contó: a mediodía, pastor, alguien me vino a visitar. Y ese alguien que me vino a visitar, debajo de ese puente, yo tomaba con él, yo me drogaba con él. Él me pedía, yo le daba.
caía y él se levantaba y se marchaba. Me decía que me iba a ayudar, pero nunca me ayudó. El domingo en la mañana iban a hacer los bautismos. Y ese sábado en la noche volvieron a tocar la puerta 3 veces. Mamá, no te levantes. Yo me voy a levantar. Tengo que enfrentarlo. Y entonces él se levantó, abrió, entonces quitó el seguro, el cerrojo, y entonces giró la chapa y abrió la puerta. Y él entonces pudo ver a esa persona como su madre le había dicho. Él lo conocía perfectamente. Y le dijo una voz: te vas a bautizar, ¿verdad? Si tú lo haces, ya no eres de los míos. Olvídate de mí. Te iba a dar tantas cosas, pero no te voy a dar absolutamente nada. Y él le dijo: me voy a bautizar. Y ese hermano, ese domingo en la mañana, este joven con su mami vino entonces allí para ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él está allí para ser sellado. Y ese día, cuando él entonces se bautizó, su nombre se escribió en el libro de la vida. Ese día que él se bautizó, las cadenas fueron cortadas, las ligaduras fueron reventadas, porque este joven ya no le sirve más al diablo. Este joven le sirve a Cristo Jesús ahora en el sur del país, en Tuxtla Gutiérrez, diciéndole que Cristo tiene poder. Yo no sé qué tú esperas para tomar una decisión, pero la verdad es que si tú sigues con esa vida que tú llevas, el diablo está ganando cada día más campo en tu corazón. Y llegará el momento que vas a querer ser libre, pero ya no vas a poder, porque el tiempo de gracia se habrá terminado. Vienen días, dice Jehová, en el cual enviaré hambre a la tierra, no de pan, no de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irás errante de mar a mar buscando palabra y no la hallarán. Busca a Jehová mientras pueda hacer qué cosa, hallado. Y esa noche Saúl Ortega va a cantar. Si esta noche le estoy hablando a alguien que le ha dicho no a Cristo, estás en territorio del enemigo. Pero si esta noche tú has sentido el poder del Espíritu Santo, dile: Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo, pero yo quiero caminar contigo a partir de ahora. Porque este sábado habrá una ceremonia de bautismo en esta pila bautismal, donde hay más de 5 personas que quieren ser libres en el nombre de Jesús. Este llamado no es para las personas que son bautizadas. Este llamado no son para las personas que tomaron ya una decisión. Este llamado es para ti que todavía no has tomado decisión. Y si tú eres una persona que decide entregar tu vida a Jesús, desde tu lugar, levántate y dile: Señor, yo soy aquella persona, y mientras Él canta, yo estaré orando por ti para que tome la mejor decisión. No retrocedas, no, hermano querido, que por mirar atrás la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. No retrocedas, no, hermano querido, que por mirar atrás la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. No
ames al mundo ni las cosas que están en él, porque el destino cruel y los transgresores es el infierno del fuego eternal. No ames al mundo, no, ni las cosas que están en él, porque el destino cruel y los transgresores es el infierno del fuego eternal. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Cristo te ama, no retrocedas. Esta noche no sé quién es la primera persona que le quiere decir al Señor: yo quiero que tú entres en mi corazón. Que le quiere decir: Señor, yo quiero que entres en mi vida, Padre. Esta noche el Señor te está diciendo a ti, mi amigo especial, que no sabes qué decisión tomar. Él te está diciendo: Señor, hijo, hija mía, yo quiero entrar en tu vida. Hijo mío, quiero colocar las cosas en orden, porque en tu vida las cosas no están en orden. Hoy el Señor quiere decirte, mi amigo: yo quiero limpiar lo que tiene que ser limpio ahora. Hoy el Señor te dice: yo quiero purificar lo que tiene que ser purificado. Hoy el Señor esta noche te dice: yo quiero corregir lo que tiene que ser corregido. Hoy el Señor te está diciendo: hijo mío, yo te voy a ayudar, porque tú solo no puedes. Hoy el Señor te está diciendo: yo te voy a levantar, porque cuántas veces has intentado y no has logrado nada. Hoy el Señor te está diciendo: hoy yo quiero cortar esa cadena, hoy quiero cortar esa ligadura, hoy quiero que tú seas libre en el nombre de Cristo Jesús. Hoy el Señor te está diciendo: si tú estás desanimado, entonces yo te voy a animar. Si tú estás desesperado, entonces yo te voy a dar esperanza. Pero el Señor te dice esa noche: ¿qué puedo hacer en tu vida si tú no me entregas tu corazón? ¿Qué puedo hacer en ti si tú no me entregas tu vida? Por eso esa noche que Dios te ha llamado, que el Espíritu Santo se ha manifestado en esa noche, te pregunto esta noche: ¿quién es aquella primera persona que quiere abrirle el corazón a Jesús y decirle: Señor, yo soy, Padre? Y quieras colocarte de pie desde tu lugar diciéndole: Padre, yo te necesito en mi vida, porque la vida sin ti no es vida. Yo te necesito porque llevo una vida vacía. Mi casa cada vez se está destruyendo, mis hijos cada vez se están alejando. ¿Quién es aquella persona que le quiere decir: Señor Jesús, yo soy aquella persona? Alabado sea el nombre del Señor por ti. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Habrá alguien más esta noche que le quiere decir: Padre, yo te necesito tanto en mi vida, yo sin ti no soy nadie, pero hoy en el nombre de Jesús
te digo, vas a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Tu vida está en las manos de Dios. Hoy tu historia se comienza a escribir y el propio autor se llama Cristo Jesús. Habrá alguno más que le dice: Señor, yo quiero también sentir lo que Él sintió. Yo quiero ser libre esta noche. Yo quiero que mis lágrimas se conviertan en felicidad. Yo quiero que este sábado cantar victoria en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más esta noche que le quiere decir: